Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William Vegas Muro y en esta oportunidad voy a compartir contigo la experiencia de aprendizaje diseñada para el área de ciencia y tecnología conforme a la plataforma Aprendo en Casa. Para el mes de octubre hemos diseñado actividades correspondientes al área de ciencia y tecnología y en esta oportunidad quiero compartir contigo todas las orientaciones y las pautas metodológicas para trabajar con tus estudiantes esta experiencia de aprendizaje. Cómo elaborar un reporte para el informe de la actividad experimental, además de las lecturas y una ficha de actividades calificadas que espero sea de utilidad para tu trabajo. Además, durante los próximos minutos estaremos trabajando y desarrollando dicha actividad calificada. Por lo tanto, esta experiencia espero que sea significativa para ti y así puedas tú también trabajarla con tu grupo de estudiantes. Promovemos la prevención de la anemia. Indagamos sobre el hierro en los alimentos. Actividad 6. Trabajamos la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Vamos a dinamizar las siguientes capacidades. Problematiza situaciones para hacer indagación. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Diseña estrategias para hacer indagación. Genera y registra datos e información. Analiza datos e información. El propósito: comprobar la presencia de hierro en los alimentos mediante un sencillo experimento donde se plantee un problema de indagación, identificación de las variables y la hipótesis. Te propongo el siguiente reto: explicar mediante un experimento la presencia de hierro en los alimentos, verificando la hipótesis y la pregunta de indagación. La evidencia: presenta un informe con las conclusiones de un experimento comprobando la presencia de hierro en los alimentos. Y el producto: presenta un informe para comprobar la presencia de hierro en los alimentos en la que se formule una pregunta de indagación y la comprobación de la hipótesis. Los criterios de evaluación: formulé una pregunta y una hipótesis sobre los alimentos que contienen hierro y consideré las variables independiente y dependiente. Obtuve datos al realizar mis procedimientos y los organicé en una tabla u otro organizador y efectué los cálculos necesarios. Comparé los datos y establecí relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otras. También los comparé con mi hipótesis y la información científica, mencioné si la hipótesis era válida o no y elaboré una conclusión. Propuse procedimientos, experimentos, tiempo, materiales e instrumentos para poner a prueba mi hipótesis y tuve en cuenta la manipulación, variación y la medición de las variables. Sustenté a partir de mis datos e información científica si mis conclusiones dieron respuesta a mi pregunta y si los procedimientos me ayudaron a validar mi hipótesis. Competencia transversal: gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC. Dinamizamos las siguientes capacidades. Define metas de aprendizaje. Gestiona información en entornos virtuales.
Desempeños. Determina metas de aprendizaje variables asociados a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. Navega en diversos entornos virtuales recomendados, adaptando funcionalidades básicas de acuerdo a sus necesidades de manera pertinente y responsable. El enfoque transversal, enfoque orientación al bien común y enfoque de derechos. Los valores, empatía, conciencia de derechos y las actitudes. Participa puntualmente en las clases virtuales, envía sus actividades dentro de las fechas programadas. En la actividad anterior, sustentamos la necesidad de una alimentación rica en hierro para prevenir la anemia como parte de un estilo de vida saludable. Ahora, vamos a indagar sobre el hierro en alimentos fortificados con este mineral. Los resultados nos permitirán incluir en nuestras recomendaciones para prevenir la anemia las formas de detectar el hierro en ciertos alimentos. Situación significativa. José Alfredo es un poblador del asentamiento humano Lomo de Corvina en el distrito limeño de Villa El Salvador. Trabaja como obrero de construcción civil y sale temprano por la mañana de su casa a su centro laboral. Su esposa Rosa Elvira se queda al cuidado de su menor hijo de 13 años, José Felipe, quien participa de sus clases virtuales de ciencia y tecnología utilizando un teléfono celular de segunda mano que le compró su papá por su cumpleaños. Rosa Elvira se ha percatado que su hijo se queda dormido a media mañana y que ya no está activo como antes de la emergencia sanitaria, por lo que lo llevó a la posta médica Juan Pablo II, donde el pediatra le diagnosticó de anemia. Desde entonces, Rosa Elvira le prepara tanto a su esposo como a su hijo, en la medida de sus posibilidades, alimentos ricos en hierro, tales como hígado de pollo, menestras como frijoles o payares, de acuerdo con las recomendaciones del médico, pero sabe que su esposo no gana lo suficiente como para sostener a la familia y sigue recurriendo a las ollas populares para alimentar a su hijo e inclusive ella se ha percatado que está gestando a una criatura de 3 meses, por lo que en su control prenatal le han entregado pastillas de ácido fólico y vitaminas porque le han detectado desnutrición. A partir de la lectura respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué le recomendarías a Rosa Elvira para combatir la anemia de su hijo José Felipe? ¿Tendrá algo que ver su alimentación? ¿Qué pasará con la criatura de Rosa Elvira si no consume ácido fólico y vitaminas? Tomemos en cuenta que la anemia se debe a la deficiencia de hierro. Debemos recordar que el organismo no produce hierro, sino que debe ingerirlo a través de los alimentos. Para iniciar nuestra indagación, necesitamos plantear un problema investigable. En esta ocasión, estará relacionado con la prevención de la anemia. Para ello debemos dialogar con nuestros familiares en casa, padres, hermanos mayores o abuelos, acerca de qué alimentos que contienen hierro conocen. Anotamos en el siguiente cuadro, en la columna de la izquierda, 3 alimentos que conocemos o que nuestros familiares nos hayan dicho que contienen hierro. Observamos y reflexionamos. En el cuadro, por ejemplo, podemos escribir cebada y el tipo de alimento es un cereal. Te invito a completar en los siguientes espacios aquellos alimentos que, a tu criterio y en consulta con tu familia, contienen hierro. Leemos y explicamos. Leemos el texto. ¿Y dónde está el hierro disponible? Que se encuentra en los grupos de WhatsApp y en el Classroom. Revisamos la información del cuadro y las imágenes. Nos ayudarán a reconocer los elementos que contienen hierro. Actividad 6, recurso 1.
¿Y dónde está el hierro disponible? El hierro se encuentra en los alimentos en dos formas: hierro hemo y hierro no hemo. El hierro hemo se halla en alimentos de origen animal y forma parte de la hemoglobina, la mioglobina y de diversas enzimas como los citocromos, entre otras. Se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como hígado, sangrecita, vaso, bofe, riñón, carne de cuy, carne de res, etc. Tiene una absorción del 25% en promedio. Por eso se dice que es biodisponible. El cuerpo absorbe mejor el hierro hemo. Observamos en la imagen el contenido de hierro en 100 gramos de alimentos de origen animal. Allí observamos la sangre de pollo cocida, por ejemplo, la sangre de res, hígado de pollo, carne de res, pulmón o bofe, carne de res pulpa, el pescado y pulpa de pollo. La cantidad expresada en miligramos de hierro. En el siguiente cuadro observamos una tabla de contenido de hierro en miligramo por ración de 2 cucharadas en diversos alimentos. La cantidad de hierro en 2 cucharadas de alimento, 30 gramos. Sangre de pollo cocida, vaso de res, riñón de res, hígado de pollo, charqui de res, corazón de res, carne de carnero, pavo, carne de res, pescado, carne de pollo. Contenido de hierro en los alimentos de origen animal. El hierro no hemínico, hierro no en o no hemo, forma sales inorgánicas. Se halla en los alimentos de origen vegetal y en los medicamentos para la anemia y tiene una absorción de hasta el 10%. En las habas, lentejas y arvejas presenta mayor absorción, mientras que en las espinacas, acelgas y hojas de color verde oscuro presenta menor absorción. Los alimentos fortificados contienen hierro no hemo. Tienen poca biodisponibilidad porque, a pesar de contener abundante hierro, también contienen sustancias que inhiben su absorción. Facilitadores e inhibidores de la absorción del hierro. Los facilitadores son alimentos que aumentan la absorción del hierro, por lo que se recomienda que se ingieran junto con aquellos que poseen ese mineral. Son facilitadores los alimentos ricos en vitamina C, como las frutas cítricas. La carne también permite la absorción del hierro no hemínico. Por su parte, la vitamina A también aumenta la solubilidad del hierro de los alimentos. Los inhibidores son alimentos que reducen la absorción del hierro, como los mates, las infusiones o el café con las comidas, por lo que se recomienda no tomar estos líquidos con los suplementos de hierro. También son inhibidores los productos lácteos, leche, yogur, queso, por lo que hay que comerlos en horarios alejados de las comidas principales. Los fitatos, oxalatos y taninos son inhibidores. Los fitatos se hallan en el salvado de trigo, los oxalatos, la espinaca y la lechuga, mientras que los taninos se hallan en el té, el café, el membrillo, la granada. Cuando se encuentran con el hierro no hemo en el intestino, forman una sustancia insoluble que impide su absorción. El calcio también es un inhibidor, tanto del hierro hemínico como no hemínico. Facilitadores e inhibidores de la absorción del hierro. Alimentos ricos en hierro no en. Cereales como la cebada, quinoa, maíz, legumbres, lentejas, frijoles, alberjas, garbanzos, habas. Cítricos facilitadores de la absorción del hierro no en. Limón, naranja, mandarina, lima, pomelos, camu camu. Problematizamos sobre la presencia de hierro en los alimentos.
Si bien los alimentos de origen animal contienen hierro disponible o fácilmente absorbible por el organismo humano, los alimentos procesados fortificados con hierro también disponen de este mineral, el cual puede ser detectado mediante diversas pruebas. ¿Cómo podemos probar si los cereales fortificados contienen hierro? Un estudiante ha propuesto usar el imán para comprobar la presencia de hierro en los alimentos, basado en el principio de la fuerza de atracción que tienen los imanes sobre los objetos de hierro. Nos planteamos la siguiente pregunta de indagación. ¿Cómo influye la fuerza de atracción del imán sobre la presencia de hierro en los alimentos? Recordamos que la pregunta debe ser posible de investigar, debe contener una variable independiente y una dependiente con una relación de causa-efecto. Además, podemos formular otra pregunta de indagación. Tomemos en cuenta que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable interviniente es aquella que puede provocar efectos en la dependiente. Por eso es necesario mantenerla controlada para que nuestros resultados solo se deban a la variable independiente. En nuestra pregunta de indagación, identificamos las variables. En nuestro ejemplo, la variable independiente es la fuerza de atracción del imán. La variable dependiente es la presencia de hierro en los alimentos fortificados y la variable interviniente es la cantidad de alimento fortificado. Ahora, identifica en el ejemplo anterior cuáles son las variables y escríbelas en este cuadrito. Ejemplos del uso de criterios para identificar preguntas investigables. Ejemplo de pregunta. ¿Cómo influye en la economía de un país la promoción de Juegos Paralímpicos? ¿Está relacionada con las ciencias naturales? No. ¿Establece o busca una relación causa-efecto entre dos variables? Sí. ¿Es viable? También. Pero no es una pregunta investigable en ciencias naturales. Si no cumple con estas condiciones, entonces no podemos comprobarla mediante una investigación científica. El siguiente ejemplo. ¿En qué medida el ángulo de elevación afecta a la distancia de alcance de la bala? Cumple con los tres requisitos para que sea una pregunta investigable. Está relacionada con las ciencias naturales, establece o busca una relación causa-efecto entre dos variables y además es viable. En el siguiente ejemplo, el petróleo es una mezcla o un compuesto. Observa que está relacionada con las ciencias naturales, pero no establece o busca una relación causa-efecto entre las variables. Por lo tanto, no es una pregunta investigable en ciencias naturales. Y finalmente, en el último ejemplo, ¿cómo influye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua salada? Podemos observar que sí cumple con los tres requisitos planteados para identificar preguntas investigables. Es decir, está relacionada con las ciencias naturales. Establece o busca una relación causa-efecto entre dos variables. Y además es viable. Guíate con este cuadro para orientar a los estudiantes a que formulen adecuadamente sus preguntas investigables. Ahora, te toca realizar una pregunta de indagación. Recuerda que es formulada como una interrogante. Además, debes realizar la identificación de las variables que intervienen. La variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Intentamos dar una respuesta probable o hipótesis. Debemos establecer una relación de causa y efecto entre nuestras variables. Por ejemplo, la fuerza magnética del imán separa las partículas de hierro.
Redacta el planteamiento de tu hipótesis. Diseñamos estrategias para indagar. Ahora pensamos en lo siguiente. ¿Cómo podríamos poner a prueba nuestra hipótesis? ¿Cómo separaríamos las partículas de hierro de los alimentos fortificados? ¿Podría ayudar la fuerza magnética? Preguntamos a nuestra familia si tenemos un imán en casa. ¿Qué medidas de seguridad debemos considerar? Ejemplo de diseño o procedimiento para probar la hipótesis. A modo de ejemplo, trabajamos con muestras de alimentos fortificados con hierro y consideramos como muestras las que encontramos en casa, hojuelas o similares fortificados con hierro. Pueden contener cebada, trigo o maíz. Trituramos en una bolsa aproximadamente 250 o 500 gramos de cereal fortificado con hierro. A continuación, colamos con un imán en una bolsa de color blanco. Introducimos el imán embolsado en la bolsa donde se trituró el cereal y removemos. Sacamos el imán embolsado y luego separamos el imán de la bolsa. Realizamos los mismos pasos anteriores, pero con alimentos no fortificados con hierro. La cantidad de alimento será la misma que del cereal fortificado con hierro en la experiencia. En el siguiente cuadro, anotamos nuestra comprobación. Escribe el nombre del alimento, el tipo de alimento, la cantidad y la atracción con el imán. Recuerda registrar y organizar los datos que vas obteniendo, tanto en tu prueba con los alimentos fortificados con hierro, como de tu prueba con alimentos que no han sido fortificados con este mineral. Analizamos datos e información. Comparamos los datos entre sí y con la hipótesis. Luego escribimos las conclusiones o ideas generales a las que hemos llegado. Respondemos. ¿Qué son las partículas separadas de los cereales observados? ¿Por qué creemos que se fortifican los cereales? ¿Por qué es importante tomar en cuenta las cantidades de alimentos seleccionadas para probar nuestra hipótesis? ¿Qué otros alimentos contienen hierro y cómo podríamos comprobarlo? Finalmente, elaboramos conclusiones teniendo en cuenta nuestra hipótesis. En el cuadro, escribe la hipótesis que vas a comprobar. Anota tus resultados y escribe tus conclusiones. Evaluamos y comunicamos los resultados de nuestra indagación. Reflexionamos acerca de la información científica, concepto o teoría que apoya nuestras conclusiones. Todo lo realizado nos ha permitido responder plenamente la pregunta de indagación. Justifica tu respuesta. ¿Por qué? Preparamos un breve reporte de nuestra indagación. Para ello, leemos el texto Orientaciones para elaborar tu reporte de indagación, disponible en los grupos del WhatsApp y en el Classroom. Un reporte de indagación es un escrito en el cual se muestra el resultado obtenido durante el estudio de un tema en particular. A continuación, se señalan algunos elementos que debemos considerar en la elaboración de nuestro reporte de indagación, tales como una breve descripción del contenido que motivó la investigación, pregunta de indagación, hipótesis, identificación de variables, resumen con los aspectos más relevantes del diseño, es decir, el procedimiento llevado a cabo para poner a prueba la hipótesis. Y finalmente, análisis de los datos obtenidos. En este cuadro te vas a guiar para poder completar paso a paso el informe que debes presentar. Debemos tener en cuenta que irá dirigido a nuestra familia y comunidad. Es necesario usar las evidencias o los resultados de la indagación en las explicaciones sobre el contenido de hierro en los alimentos. Comparamos nuestra indagación con los criterios de evaluación para verificar si llegamos a la meta trazada.
Tomemos en cuenta que preguntamos acerca de todo lo que ocurre en nuestro entorno y poner a prueba nuestra hipótesis nos permite construir conocimientos. Evaluamos nuestros avances. Es el momento de autoevaluarnos para identificar nuestros avances, logros y dificultades. Estos son los criterios de autoevaluación para la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Confiamos en tu ética y honestidad, marcando con una cruz o con un aspa si lo has logrado o estás en proceso y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Lee con atención cada uno de estos criterios y realiza la metacognición una vez concluida tu experiencia para comprobar tu hipótesis. Vamos a la siguiente actividad. Muy bien, hemos culminado la actividad en nuestra indagación científica. Pudimos comprobar la presencia de hierro en los cereales fortificados mediante el uso de la fuerza magnética. En la siguiente actividad expresaremos valores representativos relacionados con la prevención contra la anemia empleando medidas estadísticas. Recuerda, debemos evitar salir de nuestros hogares y tener contacto con personas que no viven con nosotros. Lávate las manos frecuentemente con jabón por más de 20 segundos. Usa correctamente tus mascarillas. Mantén el distanciamiento social y no olvides enviar tus evidencias al docente. Esperamos que esta actividad haya sido significativa y que todos los pasos compartidos los puedas aplicar con tus estudiantes. Comenta y comparte esta actividad. Está a tu libre disponibilidad y esperamos seguir contribuyendo con las actividades para el área de ciencia y tecnología.